Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del Evangelio de San Mateo, el capítulo 4. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: Dice también la Escritura: No tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán. Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombra de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron.
Más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba las buenas nuevas del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía todos sus enfermos y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús muchedumbres, gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judá y del otro lado del Jordán. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Hoy Dios nos habla y nos menciona por medio de su palabra 3 cosas muy importantes, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta. 3 cosas que nos van a servir a nosotros en nuestra vida, si las ponemos en práctica día a día en nuestra vida, hermanos. Dios nos dice y nos menciona que la Escritura, la palabra de Dios, dice claramente para todos nosotros, para todos sus hijos, para todos los servidores de Dios, para todos aquellos que realmente creen en Dios. Dice la palabra de Dios: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, hermanos. Adorarás solamente al Señor tu Dios y a Él solo servirás, a nadie más. Adorarás solo a Dios y a Él solo servirás, hermanos. ¿Por qué es de suma importancia que nosotros realmente adoremos solamente a Dios y a Él solamente serviramos, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hoy nos habla y nos dice eso? Nos lo dice porque en el lugar que nos encontramos, en el lugar en el que habitamos y vivimos, hermanos, hay muchos y muchas cosas que la gente adora. Sí, hermanos, aunque no lo crean, en el mundo en el que vivimos y habitamos hay muchas cosas que la gente adora. Y es algo que a Dios no le gusta, hermanos. Dios quiere que nosotros solamente lo adoremos a Él. Que no seamos como las demás personas que adoran una cosa, que adoran otra cosa, que adoran otra cosa, que adoran otra cosa. En fin, adoran muchas cosas que al final de cuentas no sirven para nada. En cambio, nosotros que realmente nomás adoramos a Dios y servimos solamente a Dios, hermanos,
realmente estamos siendo el reflejo que Dios quiere que seamos para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque tú y yo, hermanos, estamos adorando realmente al Dios vivo. Estamos adorando realmente al Dios que tiene todo el poder. Y estamos sirviendo de todo corazón al Dios vivo, al Dios de la eternidad, al Dios que ha hecho todas las cosas y que tiene el poder, hermanos. Nosotros estamos solamente adorando a ese Dios. Las demás personas adoran a dioses falsos, a dioses que no sirven para nada, a dioses que ni siquiera tienen poder de poder mover algo. En cambio, nuestro Dios, al que adoramos tú y yo, tiene el poder de mover todo lo que ven nuestros ojos, hermanos. El Dios que tú y yo adoramos. Por eso es importante, y hoy Dios nos lo recuerda, porque fíjate bien, cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, fue tentado por el mentiroso que engaña y engaña a miles y a miles de personas, hermanos, y ha engañado también hasta los propios ángeles. Cuando Jesús tuvo el encuentro con él, entre todas las tentaciones que le puso Satanás a Jesús para hacerlo caer y para engañarlo y para retirarlo de que sirviera al Dios vivo, para que lo sirviera a él, le puso muchas tentaciones, muchos obstáculos, de los cuales la Biblia nomás nos narra unos cuantos. Y entre uno de los que nos narra hay uno muy importante y relevante para nosotros los cristianos, para nosotros que realmente creemos en Dios. Y fíjate lo que aconteció en aquella ocasión. Dice la palabra de Dios. Dice: después el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo: mostrándole todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Te lo voy a repetir otra vez. A continuación, el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandes maravillas. Y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Entre todas las tentaciones que le puso el diablo a Jesús, esta es la más relevante, donde le puso y lo quiso engañar para retirar a Jesús de que adorara y sirviera a Dios, y sino que sirviera al diablo. Por eso es que dice la palabra de Dios: a continuación lo llevó
el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. El diablo lo tienta llevándolo a un monte muy alto, mostrándole todas las maravillas del mundo, todas las maravillas que hay en el mundo. Se las mostró a Jesús en un instante. Con la intención solamente, Satanás le mostró todas las maravillas del mundo a Jesús, con la intención de que Jesús ya no sirviera a Dios, ya no adorara a Dios, sino que adorara al diablo. Con esa intención el diablo le muestra todas, dice la palabra de Dios, todas las naciones del mundo, con todas sus grandezas y maravillas. Y le dice Satanás a Jesús, y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Fíjate bien, y es algo que a nosotros también nos pasa en este mundo. Satanás le muestra todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas a Jesús. Creyendo Satanás que con eso iba a hacer que Jesús cayera y que cayera a los pies de él para adorar y que ya no adorara ni sirviera a Dios. Después de que le muestra todas esas cosas de las naciones grandes y maravillosas, Satanás le avienta la palabra diciendo, y dice la palabra de Dios, y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras, le dijo Satanás a Jesús. Y Jesús le contesta a Satanás, aquí está lo que es muy importante para nosotros. Jesús tiene el encuentro con Satanás y es tentado por Satanás en muchas maneras. Y en una de las maneras que Satanás tienta a Jesús es mostrándole todas las naciones con todas sus grandezas y maravillas que hay en las naciones y en el mundo. Y le dice claramente, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras, le dice Satanás a Jesús. Si tú te arrodillas ante mí y me adoras, te daré todas estas naciones con todas sus maravillas y grandezas. Y Jesús le dice, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A pesar de que Satanás le mostró todo lo bello y grande que hay en el mundo, todas las maravillas que hay en el mundo, porque en el mundo hay muchas cosas maravillosas, hermanos, demasiadas maravillosas, y hay grandes cosas en el mundo, y Satanás se las muestra a Jesús en un instante, con la intención de que Jesús se arrodille y adore a Satanás. Pero Jesús le contesta y le dice con toda la firmeza y autoridad del mundo. Jesús le dijo a Satanás, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros, hermanos. Nosotros que somos cristianos y que servimos a Dios, solamente a Él tenemos que adorar, a nadie más. A nadie más tenemos que adorar, excepto solamente a nuestro Dios y servir solamente a nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos habla de esto? Porque en este mundo que nos encontramos, las personas adoran muchas cosas. Adoran demasiadas cosas. Adoran muchos ídolos, dice la palabra de Dios. Las personas, hermanos. Hay personas que adoran el dinero. Hay personas que adoran la comida. Y infinidad de cosas, pero adoran cuando no se debe de adorar, excepto a Dios.
Y tú y yo, hermanos, tenemos que adorar solamente a Dios y a nadie más. Eso nos tiene que quedar bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Aun cuando estemos en la tentación de alguna cosa, como Jesús lo estuvo frente a Satanás, aún así nosotros tenemos que estar firmes en adorar solamente a Dios y a nadie más, hermanos. Porque vuelvo a decirte, las personas adoran algo que no sirve, algo inútil. En cambio, tú y yo adoramos al Dios verdadero. Adoramos al Dios que tiene el poder, al Dios que ha hecho todo. Y sirvemos solamente a nuestro Dios vivo. Porque el Dios que tú y yo adoramos está vivo, está totalmente vivo. Los dioses que adoran las demás personas son dioses que no sirven para nada. En cambio, nuestro Dios es el Dios de la vida, es el Dios de la majestad, es el Dios que ha hecho todas las cosas. En pocas palabras, es el Dios que te ha dado la vida, hermanos. Ningún otro Dios que la gente ponga o mencione ha dado vida. Con ese simple ejemplo te pongo al gran Dios que tú y yo servimos. Los dioses que las demás personas adoran y sirven, esos dioses no han dado vida a nadie. En cambio, nuestro Dios al que tú y yo servimos nos ha dado la vida. Eso demuestra el gran poder que tiene al Dios que tú y yo adoramos. Eso demuestra que el Dios que tú y yo adoramos es un Dios vivo, de poder. Y es al que yo y tú tenemos que servir, hermanos. También hoy Dios nos habla de algo muy importante, hermanos. Nos menciona otra vez la luz que Dios ha puesto en este mundo. Esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Esa luz que Dios nos ha puesto para que nosotros podamos ver el camino y podamos guiarnos hacia el camino correcto. Hoy Dios nos habla otra vez de esa luz y nos menciona esa luz porque Dios quiere que tú y yo realmente sigamos esa luz, porque esa luz nos va a conducir a la salvación, hermanos. Y Dios hoy nos la vuelve a mencionar. ¿Por qué no la menciona, hermanos? ¿Por qué Dios nos menciona otra vez la luz? Porque Dios quiere que tú y yo, por medio de esa luz, lleguemos a la salvación, hermanos. Y Dios nos la menciona otra vez. Con la palabra de Dios dice, hermano, fíjate bien lo que dice. Dice la palabra de Dios. Tierra de Zabulón, tierra de Naftalí, en el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán. Galilea, tierra de paganos, escucha. La gente que vive en la oscuridad ha visto una luz. La gente que vive en la oscuridad. Tú y yo vivíamos en la oscuridad, hermanos. Sí, vivíamos en plena oscuridad. En la oscuridad que acoge a este mundo, hermanos. Este mundo está lleno de tinieblas, está lleno de oscuridad. Por eso la palabra de Dios dice muy claramente, la gente que vivía en la oscuridad ha visto la luz. Entre esa gente me cuento yo, te cuentas tú, hermano. Tú y yo vivíamos en la oscuridad. Gracias a Dios que nos ha abierto los ojos para que podamos ver esa luz. Tú y yo
sabemos que vamos ahora sí ya por el camino correcto, porque vamos viendo la luz, vamos viendo el camino hacia la salvación. O sea que ya no estamos en la oscuridad. ¿Por qué? Porque esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo, que es la luz, que es el camino, que es la verdad y es la vida. Y es la luz que tú y yo estamos siguiendo. Y hoy Dios nos habla a través de esa luz y nos dice: gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz. Esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Dice: una luz muy grande, una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombra y muerte. Para los que viven en lugares de sombra y muerte, hermanos. Ha brillado una luz. Esa luz ha brillado para toda la humanidad, para todo el mundo. De extremo a extremo del mundo brilla esa luz, hermanos. Pero desgraciadamente hay muchas personas que no han visto esa luz. Hay muchas personas que todavía están ciegas en este mundo. Están en esa oscuridad y en esas tinieblas que abundan en este mundo, hermanos. Pero tú y yo, que ya hemos visto esa luz que Dios ha puesto en el mundo para que ilumine el camino hacia la salvación, esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, hoy Dios nos habla de esa luz y nos la menciona porque Dios quiere que por ningún motivo nos apartemos de esa luz. Por ningún motivo, hermanos, por ningún motivo te alejes de esa luz. O sea, en pocas palabras, por ningún motivo te alejes de Jesucristo. Sigue a Jesucristo en todo momento. Sigue a Jesucristo en cada instante de tu vida, hermano. Porque Jesucristo es la luz que nos va guiando hacia la salvación. Y es la luz que hoy Dios nos menciona. Y te voy a leer la palabra de Dios como nos la dice. Dice: la gente que vive en la oscuridad. Tú y yo vivíamos en la oscuridad porque estamos en este mundo. Ha visto una luz muy grande. Tú y yo, gracias a Dios que nos ha abierto los ojos, hemos visto esa luz. Y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombra y de muerte. Esa luz ha brillado. ¿Cuántas gentes y personas en este mundo, hermanos, viven en esos lugares de sombra y muerte? Viven atemorizados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no encuentran un camino. No encuentran una luz para salirse de esas tinieblas. Porque siguen cegados por la oscuridad y las tinieblas que hay en este mundo, hermano. Pero tú y yo, que gracias a Dios nos ha abierto los ojos para ver esa grande, como dice aquí la palabra de Dios, esa luz grande que brilla en todo el mundo, porque esa luz brilla en todo el mundo, hermanos, de orilla a orilla. Gracias a que tú y yo la hemos visto, hoy Dios nos vuelve a hablar de ella. ¿Para qué? Para que tú y yo no nos alejemos por ningún momento ni por ningún instante de esa luz. O sea, que no nos alejemos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Algo que también tenemos que ir haciendo en nuestra vida, hermanos. Algo que tenemos que ir día tras día haciendo en nuestra vida. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo día tras día en nuestra vida? Fíjate, la palabra de Dios nos lo dice. Y lo tenemos que ir haciendo día tras día, hermanos. Porque al ir haciendo eso día tras día, nosotros nos vamos purificando y limpiando. ¿De qué? De nuestros pecados. De las manchas que tenemos en nuestra alma. Y que esas manchas han sido los errores que hemos cometido en nuestra vida.
Por eso dice la palabra de Dios también, dice: desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. Jesús empezó a proclamar el mensaje desde que empezó a iluminar al mundo. Y dice la palabra de Dios: ¿cuál era el mensaje que proclamaba Jesús? El mensaje era muy importante y contundente. Era que dice la palabra de Dios: Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino. Fíjate cuál era el mensaje claro de Jesús: renuncien a su mal camino. Eso es algo que nosotros tenemos que ir día tras día, día tras día, día tras día, renunciando a nuestro mal camino, hermanos. Renunciando a todo lo malo que hemos hecho, día tras día, hermanos. Tenemos que ir renunciando. Porque dice la palabra de Dios: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Renuncien a su mal camino. Hermano, renuncia a tu mal camino. Renuncia a ese mal camino que tú llevabas. Renuncia, déjalo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos está ahora cerca. El reino de los cielos. El reino que Dios ha preparado para todos sus hijos, para todos aquellos que realmente crean y confíen plenamente en esa luz que nos ha dejado, que es nuestro Señor Jesucristo. Si tú realmente crees, hermano, que esa luz que Dios ha puesto en tu camino para que vayas caminando hacia la salvación es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque Él es la luz. Pero si tú realmente lo crees, hermano, que Él es, entonces dice la palabra de Dios claramente que empieza a renunciar a ese mal camino que tú llevabas. Empieza a renunciar, empieza a purificarte, a limpiarte de ese mal camino que tú llevabas. Porque el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, está ahora cerca. Entonces es algo que tenemos que ir haciendo también en nuestra vida. Ir renunciando a nuestro mal camino. Ir renunciando a todas esas malas cosas que hemos hecho. ¿Por medio de qué? De un buen arrepentimiento. Arrepintiéndonos de todas esas malas acciones que hemos cometido en nuestra vida. Así es como vamos renunciando a ese mal camino. Cuando tú empiezas, hermano, a recordar y analizar en tu vida todo lo malo que has hecho, porque sí lo has hecho, hermano. No digas que no has hecho nada malo, porque sí has hecho. Cuando tú empiezas en tu vida a reflexionar y analizar en todo eso malo que has hecho, y empiezas a arrepentirte de corazón por eso malo que tú has hecho, hermano, te empiezas a arrepentir y empiezas a pedirle perdón a Dios por eso. Entonces tú estás empezando a dejar, como dice la palabra de Dios, a dejar ese mal camino, hermanos. Y para eso tenemos que irlo haciendo día tras día. Porque cuántas cosas malas no hemos hecho en nuestra vida, hermanos. Muchas cosas malas hemos hecho en nuestra vida. Y son las que hoy Dios nos dice que debemos renunciar de ese mal camino, de esas cosas malas. ¿Y cómo vamos a ir renunciando de esas cosas malas de nuestra vida? Haciendo un análisis de nuestra vida y viendo realmente lo malo que hemos hecho
y yéndonos arrepintiendo de eso malo que hemos hecho, arrepintiéndonos de corazón y pidiéndole perdón a nuestro Padre y Dios Yahvé. Y por medio de eso nosotros vamos a irnos alejando de ese mal camino, para acercarnos ¿qué? Al reino de los cielos que está cerca. Ese reino, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. La luz que Dios ha puesto para guiar nuestro camino, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que tú, hermano, toda tu vida sigas a nuestro Señor Jesucristo. No te alejes por ningún motivo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el verdadero camino que nos va a llevar a la salvación, mis hermanos. Entonces, la palabra de Dios hoy nos ha dicho 3 cosas muy importantes para nuestra vida. La primera e importante, que nosotros solo tenemos que adorar a nuestro Padre y Dios Yahvé, al Dios vivo, al Dios que realmente tiene el poder, al Dios que da vida, y solamente a Él tenemos que servir, a nadie más, hermanos. No caigamos en la trampa como las demás personas que adoran y adoran a ídolos falsos, que adoran a dioses falsos, que no sirven para nada, que no tienen ningún poder ni nada. En cambio, el Dios que tú y yo servimos tiene el poder. Tanto es el poder que es el que da vida, es el que te dio la vida a ti y es el que me dio la vida a mí. Desde ahí se ve su grande poder. Y a ese Dios es al único que tenemos que adorar, hermano. Eso hay que tenerlo siempre en mente. A nadie más debes de adorar, excepto solamente a tu Padre y Dios Yahvé, y solamente servirlo a Él. Así como Jesús se lo manifestó a Satanás en ese momento cuando Satanás lo tentó, mostrándole todas las ciudades del mundo, con sus bellezas y todo lo que tiene, con la intención de que Jesús se postrara y lo adorara a Él. Pero Jesús firmemente, con la autoridad, le dijo que Él solamente serviría a Dios y a Él solamente adoraría. Solamente serviría a Dios y solamente a Dios adoraría, hermanos. Así también nosotros, hermanos. Solamente tenemos que adorar a Dios y servir a Dios, a nuestro Padre y Dios y verdadero Yahvé, mis hermanos. También hoy Dios nos ha hablado de la luz que ha puesto en el mundo. Esa luz que es muy importante para ti y para mí. Porque por medio de esa luz nosotros vamos a poder llegar y alcanzar ¿qué? La salvación. Y también Dios hoy nos ha hablado de otra cosa muy importante. Y nos dice que nos alejemos de nuestro mal camino. Que nos alejemos de las malas obras, de las malas acciones que hemos cometido en nuestra vida, que han sido muchas, hermanos. Pero gracias a Dios que estamos todavía vivos y que podemos arrepentirnos y corregir ese camino que Dios quiere del que nos alejemos. Podemos dejar ese camino, ese mal camino, y podemos enderezar o corregir nuestra vida como Dios quiere que realmente tú y yo vivamos nuestra vida. Esas 3 cosas importantes hoy Dios nos ha hablado, hermanos. Yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios,
que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica. Me despido haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre mío, al Dios que yo sirvo y al único Dios que yo adoro, al Dios vivo que eres tú, oh Padre Dios Yahvé, al Dios que tiene todo el poder, que tiene hasta el poder de dar vida. Es al Dios que yo quiero adorar y servir por siempre y para siempre. Quiero pedirte, papito hermoso, que esa luz que tú has puesto en el mundo, esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, sirva para que todos tus hijos puedan caminar y puedan ver el camino para alcanzar esa salvación que tú nos has prometido, que esa salvación es la vida eterna. Te lo pido por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. También, Padre amoroso, Dios y Yahvé, queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, porque solamente tú eres digno de ser alabado y glorificado. Y nosotros hoy queremos alabarte por medio de esta alabanza, agradeciéndote todo lo que nos has dado, porque reconocemos que no podemos pagarte con nada, porque tú eres el dueño de todo. Pero también reconocemos que podemos ser agradecidos, y nosotros queremos ser agradecidos por medio de esta alabanza, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Ama, Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque has oído hacia mí el día que lo hago con. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Y en redes se vuelve, y ahí en tristezas y angustia, que el nombre del Señor, Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Quiero caminar siempre en tu presencia, Padre Dios Yahvé. Quiero caminar en tu presencia por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Señor es bendito y justo, nuestro Dios es verdadero, el que sana a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó.
Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Recoja tu alma, Señor es bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que las fuerzas del Espíritu Santo nos acompañen día tras día y nos guíen por el camino verdadero, para que así el día de mañana podamos estar frente a la presencia del único Dios que tiene el poder, del único Dios que da vida, y su nombre es Yahvé.